Decía que, recapitulando un poco, habíamos estado viendo las operaciones lógicas con bits, lo que llamábamos los contactos. Habíamos visto los temporizadores, que fue lo que vimos el último día. Y bueno, previamente habíamos comentado un poco la estructura de las memorias del autómata y alguna pequeña diferencia que había ya con los relés programables. Hoy vamos a ver alguna cosa que los autómatas tienen y habitualmente los relés programables no, o no de la misma manera. Bueno, la primera de ellas que vamos a ver, lo que llamamos el detector de flanco positivo y negativo. Esto lo tiene también la CPU 1200, el que vamos a ver a continuación, de la misma marca, de Siemens, con una ligera diferencia, pero funciona más o menos igual. Bueno, hay veces en las automatizaciones donde a mí me interesa determinar de una manera muy concreta cuándo ocurre un determinado evento en la instalación. Es decir, cuando una señal cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Mientras que en otras situaciones, muy habitualmente también, me basta con saber que la señal está a 0 está a 1, ¿no? Detectar el nivel de la señal. Cuando yo necesito saber no solo el nivel, sino que necesito saber cuándo cambia, justo en qué momento cambia, es cuando utilizo el detector de flanco positivo y el detector de flanco negativo. Esto consiste en un contacto que lo tenéis de esa manera dentro de lo que es el microwin, ¿vale? El símbolo del contacto abierto con una letra P mayúscula en medio, con una letra N. Aquí os he explicado de alguna manera cómo funciona, ¿vale? Lo que va a detectar es el cambio, el P detector de flanco positivo, el cambio de 0 a 1 de la señal, que equivaldría en la electrónica del autómata cuando la señal en una determinada entrada pasa de 0 voltios a 24. Mientras que el flanco negativo es cuando la señal cambia de 24 a 0 en la entrada del autómata. El detector de flanco positivo se coloca siempre a la derecha del contacto de la señal que yo quiero detectar. Si quiero detectar si hay un flanco positivo en la I0.1, coloco un contacto abierto de la 0.1 y a su derecha el detector de flanco positivo. Este bloque habitualmente admite solo un contacto a su izquierda, es decir, solo voy a poner un único contacto a la izquierda. Vale, si quiero detectar una combinación de señales, paralelo, serie, lo que sea, tengo que, en un segmento aparte, asignar esa asociación una marca y delante del flanco positivo poner solo la marca, ¿vale? Imaginaos que yo quiero, no sé, saber, por ejemplo, la señal que yo quiero detectar, que sea, vamos a cerrar este momento. Imaginaos que yo tengo esto, por ejemplo, ¿no? Joder. No va a querer hoy funcionar bien esto tampoco. Imaginaos que tengo el paralelo de dos señales. Vale, pues lo que hago es ponérselo una marca, por ejemplo la marca 0.0, y en el flanco lo que pondría sería la marca M0.0 con el detector de flanco.
Vale, este sería el detector de flanco positivo y ahí pondría la salida. Vale. Lo que tenéis que recordar es que al flanco solo le puedo meter un único contacto, su izquierda. Si no lo hago así, me va a dar error y no me va a dar ningún mensaje el autómata, con lo cual es el típico error puñetero porque no tengo manera, a no ser que recuerde eso, de encontrarlo. El cronograma de funcionamiento sería algo como eso que tenéis aquí debajo. Cuando la señal pasa de 0 a 1, el bloque ese o el contacto de flanco positivo deja pasar la señal durante un ciclo de programa únicamente. Solamente durante un único ciclo de programa. ¿Vale? Con lo cual, al siguiente ciclo de programa, esa señal ya estaría a 0 permanentemente, ya no tendría efecto. Es decir, yo detecto el flanco y tengo un ciclo de programa para hacer lo que quiera con él, para dar la orden que yo tenga que dar en el programa. Y ya en el siguiente ciclo de programa esa señal ya está a 0. Aunque la señal original, la que está a la izquierda, me siga dando paso de corriente, me siga dando señal 1. ¿Vale? Es convertir una señal de nivel, una señal que dura un determinado tiempo, en una señal que solamente dura un ciclo de programa. ¿Vale? Si recordáis en el logo, la puerta ANZ con detección de flanco positivo hacía exactamente lo mismo. Y el relé de barrido hacía exactamente lo mismo, lo que pasa es que en el relé de barrido yo le ponía el tiempo que quería la señal de salida. Le podía poner 0,01 segundos o 1 segundo o más tiempo incluso. ¿Vale? El detector de flanco negativo funciona exactamente igual, pero cuando la señal pasa de 1 a 0. Equivalente en el logo a la NAND con detección de flanco. ¿Vale? Si una señal pasa de 1 a 0, pues me genera, en este caso el autómata, una señal de pulso que dura un ciclo de programa. Vamos a ver más adelante la resolución, por ejemplo, del telereductor en el autómata, que necesito utilizar esto. Porque necesito discernir muy bien en el momento en el que yo estoy dando la pulsación en el pulsador del telereductor. Bueno, la detección de flanco es una característica típica también de los autómatas, que no todos los relés programables tienen. El logo sí que la tiene desde cierta versión, pero no todos lo tienen. Vale. Bueno, estas las habíamos visto, que era el set y el reset. Exactamente igual que la báscula RS, conjuntamente del logo. Bueno, tenemos otras aquí que no, estas yo no las suelo utilizar, pero igual en algún momento dado os pueden servir. Contactos directos, normalmente abiertos o normalmente cerrados. Estos contactos directos consultan directamente la electrónica de la placa, ¿vale? Si yo quiero saber exactamente en un determinado segmento del programa si la entrada física está activa o no está activa, utilizo este contacto directo. Vale, nosotros solemos utilizar la imagen de proceso de las entradas, los contactos normales, que me dan el valor que tenían las entradas al principio del ciclo del programa. Suele ser mejor, porque consultar en tiempo real la entrada me puede llegar a dar problemas. Cuando yo necesito que una entrada tenga acción inmediata, lo que voy a utilizar es otra cosa, que es lo que se llaman las interrupciones. ¿Vale? Si no, no me hace falta. Por eso digo que esto yo no lo utilizo mucho. Los ejemplos que pone además o que ponía en el manual de estos Siemens tampoco eran ejemplos que iban más relacionados con las interrupciones que con otra utilidad más allá que todo esto. Vale. La función NOT lo que hace es invertir el paso de corriente. Esta es poco intuitiva porque no tiene un equivalente en contactos, lógicamente. Sí tiene un equivalente en puertas lógicas. Puertas lógicas de la función NOT, si yo le meto un 1 por la izquierda, me saca un 0 por la derecha. Y si le meto un 0 por la izquierda, me saca un 1 por la derecha. Aquí hace lo mismo. Si yo le meto corriente por la izquierda, no sale corriente por la derecha. Y si no le meto corriente por la izquierda, sale corriente por la derecha. Pero claro, físicamente no tiene un equivalente en lógica cableada. No tengo un contacto que sin meterle corriente me la genere automáticamente. Por eso digo que es un poco antiintuitivo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este pequeño programa que tiene aquí,
cuando esté encendida Q00, la Q01 estará apagada. Y al revés, cuando esté apagada Q00, Q01 estará encendida. Son dos salidas que van al contrario. ¿Vale? ¿Para qué puede servir esto? Pues no sé, si estáis haciendo un parpadeo de un semáforo de estos de ámbar, se me ocurre, así a bote pronto. Una salida irá normal y la otra llevará al NOT para que siempre esté una encendida y la otra apagada, por ejemplo. Yo este NOT tampoco lo suelo utilizar porque no me es necesario, simplemente. Tema de las marcas, también otro tema interesante. Las marcas que llevan ese nombre de N, ese espacio de memoria que tengo de marcas, podéis pensar que son como salidas. Son posiciones de memoria que yo puedo activar y desactivar, pero que no tienen ningún relé físico asociado. Igual que la imagen de proceso de las salidas, las Qs tienen todas un relé, las Ms no lo tienen. ¿Vale? ¿Para qué sirven? Pues para resultados intermedios. Si yo quiero agrupar, por ejemplo, un montón de entradas en una única marca, en un único valor, pues utilizo una marca. Y luego esa marca, para no repetir todo ese bloque de contactos, ese grupo de contactos asociados en todos los segmentos del programa, utilizo simplemente la marca. Es bastante útil para eso. Por ejemplo, cuando tengo una señal de paro. Yo tengo una señal de paro que me va a parar tanto cuando dispare el térmico, como cuando esté pulsada una seta de paro, como cuando pulse a lo mejor otro pulsador de paro que tengo en el cuadro. Bueno, yo puedo agrupar esos tres contactos en una marca, pondría los tres contactos en paralelo y los asignaría a una marca. No sé, haría algo como esto, ¿no? Lo que hacía, bueno, lo que os dibujé antes, los tres en paralelo. Voy a cambiar de programa porque... A ver si aquí me deja. Bueno, esto, tengo aquí los tres contactos. Imaginaos que uno es el térmico, otro es una seta y otro es el pulsador de paro que tengo en el cuadro. Bueno, yo los meto en una marca, por ejemplo la marca 1.0. Y siempre que yo quiera utilizar ese paro, que se dé cualquiera de las tres condiciones en el programa, en vez de repetir esos tres contactos, yo lo que pongo es marca 1.0. Y ya está, ya lo utilizo de manera mucho más sencilla en el programa. ¿Vale? En vez de repetir tres contactos, pues me lo ahorro utilizando uno. Simplicidad suele ser la utilidad más inmediata que tiene el tema de las marcas. Las marcas normales, que llevan la N. Luego tengo otro grupo de marcas, que es lo que llamamos las marcas especiales, que llevan SM como letras de referencia. Estas son marcas que yo no controlo, estas las controla el autómata. Son unas posiciones de memoria, 2 bytes en concreto, el 0 y el 1 de marcas especiales, que el autómata va controlando para darme información. ¿Qué información me da? Pues mirar, en el byte 0, el 0.0 siempre está activado, siempre y cuando, lógicamente, esté operativo el autómata. El 0.1 se activa en el primer ciclo de programa. Se utiliza, por ejemplo, para llamar una subrutina de inicialización. Si yo quiero que la máquina haga algo según enciendo el autómata, se ponga en una determinada posición o realice una serie de verificaciones o me señalice de alguna manera especial para ese primer momento, lo que utilizo es esa marca. Eso me permite saber en el programa que ese ciclo de programa es el primero. Solamente va a estar activa durante el primer ciclo de programa. En el GraphSet, por ejemplo, que vamos a ver en este tema, la vamos a utilizar para que siempre me vaya a la etapa inicial cuando yo arranco un automatismo, que siempre parta de la etapa inicial. Entonces, la etapa inicial siempre la voy a activar con esa marca especial 0.1.
Y no sé, si seguís viendo, todos tienen su utilidad. Yo utilizo, por ejemplo, bastante también el 0.5, la marca especial 0.5, que es una señal que está parpadeando con frecuencia a 1 hercio. Está 0,5 segundos encendida, 0,5 segundos apagada. Cuando quieres tener una señalización que parpadee, es muy fácil obtenerla de esta manera. Tenéis un pequeño ejemplo ahí en el lateral, ¿no? Si yo quiero señalizar que la salida 0,0 está activa, con una intermitencia, porque la 0,0 puede ser, por ejemplo, el contactor de un motor, y la 0.1 puede ser un piloto luminoso que hay en el cuadro. Pues le meto por el medio la marca 0.5 y como va a estar continuamente parpadeando la marca, al estar en serie con la 0.0, con la salida 0.0, lo que va a generar es un parpadeo en la salida 0.1. Vale, siempre que queramos una señalización que sea de parpadeo, marca especial 0.5. Luego tengo otras señales, ¿no? Tengo una que está 30 segundos activa y 30 segundos apagada, como es la SM0.4, ¿vale? La puedo utilizar, por ejemplo, para generar relojes de horas de funcionamiento dentro del autómata. Si quiero ir contando minutos y demás, puedo hacerlo. En vez de utilizar un temporizador, utilizo esas señales junto con un contador y ya puedo tener contadores de horas y de lo que quiera. De días, de años. Luego, tengo otros que se utilizan si vais a programar más en AWL o vais a trabajar más cercanos a lo que es la electrónica del autómata. Sobre cómo va realizando las operaciones de carga en las memorias internamente, tenéis el byte 1, que os da información sobre ello. ¿Vale? Nos da informaciones de errores también que ocurren a la hora de operar. Que ya os digo, si programáis ese nivel suele ser útil, si no, olvidaros del byte 1 porque no os va a hacer falta. Y luego tiene otros dos, el 28 y el 29, a veces solo el 28, depende de la CPU que esté utilizando, que están asociados con dos potenciómetros que tengo en el frontal del autómata, concretamente en la CPU 226. Esos bytes lo que me van a dar va a ser una señal de 8 bits en función de cómo esté el potenciómetro, en qué posición. Representan un número en binario proporcional al giro que tiene el tornillo del potenciómetro. Suelen utilizarse como valores de comparación. Es similar, por ejemplo, a lo que sería, por hacer un símil, un termostato de una calefacción, que yo tengo un regulador para marcar una temperatura, pues esto hace la misma función. Internamente, yo cuando giro ese tornillo, le estoy dando un determinado valor numérico en esa posición de memoria. Es una señal de tipo analógico que convierte internamente pues, a 8 bits en binario. Ese valor me puede servir como referencia pues, para hacer algo en el programa, para que dispare una calefacción, no sé. Como referencia a algún tipo de señal analógica que yo tenga para dar órdenes, ¿no? Alguna decisión. Para eso se pueden utilizar. Se pueden utilizar también para calibrar sensores analógicos. Si yo quiero, no sé, el umbral, determinar el umbral en el que entra un riego por un sensor de humedad, o en el que entra una señal que se base en luz, por ejemplo, el umbral de comparación se lo puedo marcar con esta señal también. De todos estos, los que vamos a utilizar mucho, la marca 0.1 y la 0.5. ¿Vale? Es a recordarlas. 0.1 activa en el primer ciclo del programa, 0.5 medio segundo encendida, medio segundo apagada, cuando el autómata está en modo run. ¿Vale? Bueno, más cosillas. El relé autoenclavado que lo vimos, ¿no? Cómo hacer de diferentes maneras, convirtiendo el esquema o con los contactos de set y reset. Bueno, lo tenéis ahí en los apuntes que están ahí en el Classroom, tenéis las diferentes opciones, ¿no? Que esto lo vimos ya. Bueno, y pasamos ya a un programa donde tengo que aplicar el tema del flanco positivo y de la marca, ¿vale? De las marcas. Esto sería la solución a cómo hacer en el autómata un telerruptor. Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un telerruptor? En el logo era muy fácil porque tenía un bloque que tenía ese funcionamiento asociado. Telerruptor, recordar que es cuando quiero activar una salida
y desactivarla con la misma entrada. La entrada tiene doble función, activación y desactivación. Con órdenes sucesivas me invierte el estado de la salida, eso es un teleruptor. ¿Cómo lo hago en el autómata? Si no tengo un bloque específico, pues tengo que construirlo, ¿vale? Y la manera de construirlo es esta de aquí. Este sería el programa del teleruptor. Vamos a ver si podemos limpiar un poco esto. Vale. Bueno, dos segmentos. Lo que quiero hacer es activar la salida 0.5 y desactivarla con pulsaciones sucesivas de la entrada 0.0. Bueno, para hacer eso necesito dos segmentos. El primero, la entrada 0.0 junto con un detector de flanco positivo. Es decir, a la derecha de esos dos primeros bloques, de esos dos primeros contactos, voy a tener una señal que durará un ciclo de programa a partir de que yo pulse la 0.0. Pensar que la pulsación que yo doy físicamente puede coincidir a mitad de un ciclo de programa, bueno, pues tendrá efecto en el siguiente ciclo de programa. Luego, a continuación, se divide en dos ramas, un set y un reset. Lo que hace es que si la salida que yo estoy controlando está apagada, contacto cerrado, lo que hace es activar la marca. Y de la misma forma, la línea que está justo debajo, si está encendida, lo que hace es apagar la marca. Me está haciendo esa inversión que hace el teleruptor, ¿no? Si la salida está apagada, enciéndeme la marca. Si la salida está apagada, si la salida está encendida, apágame la marca. ¿Vale? Y en el siguiente segmento, lo que hace simplemente es una asignación directa de la marca a la salida. Y viene la pregunta del millón, ¿vale? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué utilizar el flanco positivo y por qué utilizar la marca? Primero, el flanco positivo. Si vosotros metéis ese programa en el autómata y quitáis el flanco, lo que va a estar haciendo el programa es que me va a estar continuamente conectando y desconectando la salida. La pulsación que yo doy es probable que dure más de un ciclo de programa, por lo tanto, el estado de la salida dependerá de en qué momento suelte. Mientras yo mantengo pulsado, estaría parpadeando la salida continuamente. ¿Por qué? Porque en un ciclo de programa le doy la orden que me encienda, pero al siguiente ciclo de programa, al estar encendida, le doy la orden de que me apague. Mientras yo esté pulsando, estará continuamente dando órdenes contrarias en cada ciclo de programa. ¿De qué manera hago yo para que la orden solo me la dé una vez? Pues poniendo el detector de flanco positivo. Da igual el tiempo que yo esté apretando, que esa señal, esa pulsación que yo hago con el dedo, solamente va a tener efecto durante el primer ciclo de programa. ¿Por qué? Porque en el siguiente ciclo de programa el detector de flanco ya no deja pasar la señal, con lo cual ya no funcionaría. Es una manera de convertir una pulsación tan larga como yo quiera en una señal que dura solo un ciclo de programa. De ahí que el detector de flanco sea completamente necesario. Vale, y la segunda pregunta pertinente aquí, ¿por qué la marca? ¿Por qué la marca? Bueno, por razones parecidas. Si yo pongo el detector de flanco pero no pongo la marca, es decir, utilizo directamente la salida Q05 en el set y en el reset, lo que voy a hacer es que durante la primera línea de ese segmento activo la salida, pero en la siguiente línea la salida ya está activa. Recordar que la imagen de proceso de las salidas se activa de manera instantánea, ¿vale? Si lo activo de manera instantánea, la siguiente línea va a ser cierta y me lo va a apagar, que voy a estar encendiendo y apagando continuamente. Con lo cual el efecto en este caso va a ser que la luz siempre va a estar apagada. Siempre voy a estar dando un reset, ¿vale?